¿Te has dado cuenta que a veces estás con personas que te dejan totalmente agotado de la energía? Cuidado con los vampiros emocionales. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo con un nuevo contenido que te va a interesar. Antes de meternos en el tema de hoy, te invito a suscribirte y activar la campana para notificarte de los nuevos contenidos. Como sabemos, hay todo tipo de personas. Están esas que nos aportan energía, entusiasmo, motivación, que recargamos las pilas cada vez que estamos con ellas. Y también está el otro tipo de personas. Esas personas que nos debilitan, que nos tiran para abajo y que nuestro estado emocional termina casi en el piso. Son verdaderos vampiros emocionales, que con solo acercarte ya sentís como una abducción de tu energía. Incluso podés percibir cómo esa energía es densa y es pesada. Es lo que comúnmente llamamos mala onda llevada al extremo. Los y las vampiros emocionales muchas veces lo hacen en forma inconsciente, porque según la psicología hay aspectos de su infancia que no han resuelto o es lo que les parece que les funciona para relacionarse con los demás. El asunto está en que no toman conciencia del daño que producen a todos nosotros, las demás personas. Porque si una persona está dañándote de alguna forma, lo mejor es apartarte y no entrar en ese juego perverso de quedar enredados en sus manejos. Una característica general que los engloba es la falta de empatía. También el egoísmo de utilizar a las personas, incluso generando malestar. Otra es que viven ofendidos con gente que no tiene nada que ver y juegan el rol de víctima porque todos los demás son culpables. Ahora te cuento 5 personalidades que tienen los vampiros emocionales. 1. Pesimistas. Siempre ven el problema en vez de la oportunidad y buscan aliados, incluso vos, cuidado, en esa telaraña emocional en la que te quieren enredar. Segundo, están los criticones, de todo y de todas las cosas, y por supuesto se creen dueños de la única verdad posible. Tercero, los quejosos. Cualquier vampiro emocional no se hace cargo de su vida, ni de sus errores, ni de nada que implique responsabilidad, la habilidad de responder sobre las cosas. Vive quejándose y echándole la culpa a los demás. 4. Cuidado con esto, tienen doble cara. Generalmente su vida suele ser un caos total, aunque por fuera quieren mostrarse exitosos y atractivos, porque la seducción es una de sus principales armas. 5. Agresividad. De pronto empiezan con arranques emocionales, con agresión a cualquier persona, especialmente a quien más aprecian, aunque pareciera que no. Y también sexto, tienen ataques de furia y se enojan. Siempre buscan el mínimo detalle para victimizarse y ahí aparece la ira y toda la bronca. Entonces, ¿qué podés hacer cuando tenés vampiros emocionales que te están rodeando? Primero, detectar la situación. Segundo, limitar al mínimo el contacto con este tipo de personas. Mantenete alejado lo máximo posible. Tercero, muy importante, saber poner límites, saber decir que no y no dar lugar a que estos vampiros ataquen. Cuarto, si es una persona que querés y por la que sentís afecto, podés hablar y plantearles tu punto de vista, aunque te sugiero que no tengas mucha expectativa de cambio que tenga esa persona. Y quinto, tené mucho cuidado en observar si vos, o yo también a veces, podemos ser vampiros emocionales de otras personas. ¿Cómo lo podemos saber? Estando muy conscientes con nuestras actitudes, nuestras reacciones automáticas y nuestro comportamiento para evitar dañar a otros y mucho menos enredarlas en telarañas negativas que lo único que hacen es aniquilar la autoestima de las personas. Amigos y amigas, hoy hemos hablado sobre los vampiros y las vampiras emocionales. Estas personas que nos chupan toda la energía y que realmente nos dejan exhaustos. Te quiero recomendar este libro que se llama
Ámate más, vive mejor, guía práctica para ser el superhéroe o la superheroína de tu vida. Es un libro eminentemente práctico que está disponible en formato papel en Amazon.com y en Mercado Libre, y la versión ebook está también en Amazon. Esta es una guía donde te tomo de la mano prácticamente paso a paso para guiarte en cómo protegerte, cómo saber observar, ser más cuidadosos con nuestras relaciones. Siempre se dice que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo en nuestra vida. Entonces, tal vez, si no estás teniendo los resultados que querés, empezá a observar quiénes son esas 5 personas que te rodean permanentemente. Y mi invitación, como siempre, es a dar un paso a la vez, siempre hacia arriba y siempre hacia adelante. Llegando al final del video, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Abajo te invito a dejar los comentarios. ¿Conoces personas así? ¿Conoces vampiros o vampiras emocionales? De esos que se te prenden acá y te chupan toda la energía todo el tiempo. Me encantaría leer tus comentarios. En la descripción del video te dejo mi página web, todas las redes sociales, mis podcasts y el link a los libros para que también podamos seguir en contacto. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en la próxima.